Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a abordar la evaluación de la masa magra, lo cual tiene una importancia capital en el diagnóstico de la desnutrición. Sabéis que los criterios GLIM exigen una prueba de que el paciente tiene una masa magra disminuida y también nos va a ayudar en el diagnóstico de la sarcopenia. La ecografía nos permite una evaluación a pie de cama, es decir, eso no sustituye otro tipo de evaluaciones, como puede ser la bioimpedancia o la DEXA, pero nos va a permitir el hacer la evaluación en pacientes que, por ejemplo, no pueden trasladarse, como pacientes que están en cuidados intensivos, o pacientes que ahora con la pandemia COVID no vamos a poder trasladar sin comprometer la esterilidad del centro. Entonces, esto es importante porque nos va a permitir una evaluación de antropométrica del paciente de una forma mucho más clara que con las medidas tradicionales. Bien, ¿qué formas podemos tener de evaluar la masa magra? Pues hay muchísimas. Es decir, hay formas un poco complejas como la evaluación con contraste o la ecointensidad que requieren de softwares o de procesamientos de la imagen un poco más complejos. También tenemos formas sencillas como la evaluación del grosor, que yo creo que es la evaluación más fácil, rápida y disponible que podemos optar. Además es una evaluación que se ha demostrado una gran correlación inter e intraobservador, que esto es importante a la hora de una medida. Tenemos otro tipo de evaluaciones como el área de sección. El área de sección viene un poco dada porque en la TAC o en la resonancia podemos ver este tipo de parámetros de una forma muy sencilla y hay un intento de traducir este tipo de medidas con la ecografía. Vamos a ver luego más adelante las pros y contras de cada una de las medidas. Y por último tenemos el ángulo de penación. Los músculos tienen a veces, algunos de ellos son músculos penados, que quiere decir que tienen un tendón o tienen algún tipo de estructura central a través de la cual los fascículos se disponen como si fueran en una pluma o un árbol. Y ese ángulo que hacen con esa estructura, con la fascia, la podemos medir. Esto además tiene una ventaja, que esta medida del ángulo de penación tiene un valor también en la función del músculo. No solo la cantidad de músculos, sino también la capacidad o la función que tiene. Bien, vamos a empezar con el grosor muscular. Y el grosor muscular lo podemos hacer en absolutamente todos los músculos del cuerpo, pero uno de los más estudiados por dos razones fundamentales. Uno es porque es muy superficial y otra es porque tiene una implicación en la estática corporal y en la marcha. Es el recto femoral. El recto femoral o vasto anterior del cuádriceps es uno de los músculos que podemos evaluar. Hay multitud de protocolos de medida y os voy a presentar los dos protocolos de medida que más encontraréis en la literatura científica. Si bien hay estudios en marcha para evaluar otro tipo de áreas donde se puede medir o otro tipo de conjunción de medidas, vamos a ver lo que está ya descrito. Bien. El músculo recto femoral se inserta en la cresta ilíaca anterosuperior y el polo superior de la rótula. Luego, en una línea imaginaria entre estos dos resaltes anatómicos, podemos medirlo en la mitad de esa línea. Podemos medir ahí el grosor. Esto tiene una serie de ventajas que luego hablaremos. Nos da la sensación de que es un poco más arriba que la mitad del muslo, porque el músculo se inserta en la pelvis y no, la mitad del músculo no es exactamente la mitad del muslo. Bien, hay otro tipo de medidas en las que se hace una línea imaginaria entre el trocánter y la rótula, el polo superior de la rótula, y se mide en la mitad. Bien, la medida es prácticamente en el mismo área. Puede haber una diferencia de 1 centímetro en cada paciente. No hay una diferencia probablemente significativa. Pero cuando vayáis a ver estudios hay que ver bien
cómo han hecho el protocolo de medida, porque eso va a afectar a la validez externa del estudio. Vamos a ver cómo es el músculo recto femoral en las diferentes secciones de arriba abajo. Para ver el músculo, el paciente tiene que estar en decúbito supino, tiene que estar con la pierna completamente relajada. Para eso a veces es importante poner un rodillo o una toalla enrollada debajo en la parte más posterior de la rodilla para que la musculatura del muslo no esté contraída. El paciente debe tener la cabeza apoyada, bien, no debe de estar flexionando la cabeza porque eso puede afectar a contracción involuntaria. El pie debe estar en rotación neutra y con los dedos mirando hacia el techo. Esto es importante. Bien, esto es el muslo del paciente y vamos a ver 4 áreas donde tenemos que conocer un poco la anatomía. Bien, el área donde vamos a medir, la sección donde vamos a medir realmente el recto femoral correspondería a la letra B, pero es importante también saber cómo es el músculo en áreas más proximales y más distales para saber dónde no hay que medir. En el área más proximal, cerca de la ingle, lo que veríamos es esta imagen. En la zona más superior tendríamos el músculo sartorio. El músculo sartorio tiene una fascia que lo delimita con el recto femoral, que veis ahí señalado, y ese asterisco marca una estructura que tiene el recto femoral que no tienen otros músculos de la zona. Esto es la aponeurosis central o tendón central, porque el recto femoral, como vais a ver después, es un músculo penado, el músculo que los fascículos van como si fuera una pluma. Bien, ese tendón central, esa aponeurosis central nos va a permitir reconocer el músculo de otros músculos que estén en las inmediaciones. Más abajo, donde tenemos que medir realmente el grosor muscular, vamos a ver dispuestos el recto femoral, como la aponeurosis central, como veis, señalada ahí con el asterisco, y por debajo quedaría el vasto interno, ¿vale? Que sería otro de los vientres de ese cuádriceps femoral. Y más abajo veis una imagen semilunar hiperecogénica que deja una sombra acústica, que es el fémur. Aquí es donde tendríamos que hacer la medición para ver el grosor del recto femoral. Podemos hacer el grosor del recto femoral y también del grosor completo del cuádriceps, que incluiría el recto femoral y el vasto interno. A medida que vamos bajando hacia más distal en el músculo, vamos a ir encontrándonos con diferentes aspectos. Aquí la aponeurosis central ya se descuelga más o menos de la fascia más superficial y poco a poco va a ir formando el tendón rotuliano. Más abajo ya tenemos la aponeurosis convertida ya parte en el tendón, como veis una imagen lineal. En estas zonas más distales la cantidad de músculo es menor. Hay estudios que hablan de que en la mitad del muslo hay una representación más fidedigna de la masa magra del paciente. Por lo tanto, debemos intentar medir en zonas que estén más hacia la mitad del muslo. Si medimos en zonas más distales, el problema es que la proporción de otro tipo de tejidos, como tejido de sostén o el propio tendón, va a ser proporcionalmente mayor y ya probablemente no tenga una correlación tan buena con otro tipo de parámetros que miden la sarcopenia. Pero bueno, esto hay que evaluarlo en futuros estudios. Lo que sí sabemos es que el recto femoral medido en la zona que veis como B, en la zona más o menos de la mitad del muslo, ahí tiene una correlación importante con determinados parámetros. Bien. ¿Qué es el aspecto? ¿Cómo vamos a ver el músculo de un paciente? Bien, esto es un músculo, un recto femoral, en el que podéis ver claramente ese tendón central, esa forma de coma que parte de la fascia más anterior. Y aquí veis otro recto femoral, en este caso de un paciente sometido a ventilación mecánica invasiva durante 40 días por una enfermedad, en este caso por COVID. Y es un músculo en el que anatómicamente estamos en el mismo sitio, pero no somos capaces de distinguir esa aponeurosis central, no la vemos. ¿De acuerdo?
Cuando medimos este músculo, sin embargo, la medición, ya veremos luego, este es un músculo de una paciente mujer, tiene un grosor normal. Bien, esto es una forma de sarcopenia que vais a ver en pacientes terriblemente sarcopénicos, que es la mioesteatosis. Bien, cuando tenemos un deterioro, una pérdida muy importante de la, digamos, de la unidad funcional del músculo, que es la fibra muscular, esto el cuerpo lo va a sustituir por grasa. La grasa tiene una ecogenicidad muy parecida al tendón central, a la aponeuriosis central, entonces nos impide verla. En la imagen de la derecha no somos capaces de ver la aponeuriosis central y por tanto la evaluación del grosor en estos casos no es válida. Es decir, si nosotros vemos un paciente en cuyo recto femoral no se ve esa aponeuriosis central, estamos seguros de que es ese recto femoral, el enfermo está sarcopénico por definición. Es decir, la esteatosis del músculo se puede medir, hay escalas visuales que datan de 1965, pero realmente lo que no vamos a poder correlacionar es ese grosor, porque a medida que el cuerpo va metiendo grasa en ese músculo, el grosor empieza a ser normal, empieza a conservarse. Estos enfermos, la evolución posterior, a medida que van siendo tratados con nutrición o van haciendo también con un programa de ejercicio, vamos empezando a poco a vislumbrar el tendón central a medida que va perdiendo esa esteatosis. Bien, aquí tenéis la comparación de ambos músculos. A la izquierda, el músculo normal con la aponeurosis central bien visible. A la derecha, el músculo mioesteatósico, un músculo atrófico, un músculo sarcopénico, en el que no somos capaces de distinguir esa aponeurosis central, aunque, insisto, la medida del grosor es normal. Bien. Vamos a pasar de el grosor a ver un poco los problemas, que es el músculo debe estar relajado y esto es importante y sobre todo puede ser un problema en los pacientes que no colaboran o que padecen un deterioro cognitivo o están con delirium y que paradójicamente son los pacientes que más desnutrición van a tener o más expuestos, van a ser más vulnerables a este tipo de problemas. El músculo debe estar relajado y esto a veces se pueden utilizar maniobras de distracción si el enfermo colabora un poco, al igual que cuando vamos a ver el reflejo rotuliano, podemos pedir que los pacientes hagan fuerza con los músculos del tren superior con la mano y a veces eso puede distraerles un poco y obtener una imagen del músculo relajado. El músculo contraído ya no va a tener esa forma, digamos, rectangular, sino que va a hacerse más circunferencial. Esto también nos puede ayudar a verlo. La posición debe ser la correcta, es decir, si el enfermo está con la extremidad en rotación externa o interna, la posición relativa del músculo y probablemente se deforma y no nos permite calcular bien el grosor. Si nosotros hacemos presión con la sonda, con el transductor, lo que vamos a hacer es comprimir y deformar el músculo. Esto es importante que os acordéis de tener el antebrazo apoyado en el paciente para tener una buena un buen apoyo y que no tengáis que hacer mucha presión con la mano, con la sonda. También se puede poner toneladas de gel en el muslo del paciente. Tener una gran cantidad de gel nos permite ver bien la estructura sin hacer presión sobre la pierna. Y por otra parte, la angulación, la sonda, la tenemos que tener completamente perpendicular a la estructura muscular. Si no, estaríamos cortando una estructura tubular generando lo que llamamos un efecto de aumento por corte tangencial del diámetro. Entonces haríamos un grosor probablemente sobreestimado. ¿Cuál es el truco para evitar el corte oblicuo del músculo? Nosotros el músculo lo vamos a medir en el corte en el que menos diámetro tenga. Si nosotros tenemos este diámetro y vamos inclinando la sonda, a medida que se aleja de esa perpendicularidad, el diámetro que vamos a medir, ese grosor del músculo, va a ser mayor, va a ser falsamente mayor. Por eso podemos ir inclinando la sonda cuando vayamos a hacer la evaluación del paciente y nos tendremos que quedar con el corte en el que ese recto femoral es de menor diámetro. ¿De acuerdo? Eso es la medida real que tenemos que hacer. Vamos a hablar de el área de sección. El área de sección, aquí veis
ya estamos utilizando una sonda convexa, porque el field of view, el FOV de las sondas lineales, generalmente es demasiado pequeño como para evaluar el músculo en su totalidad del área de sección. Por eso, esta medida, que es un poco una extrapolación de medidas que hacemos en un ATAC o en una resonancia magnética nuclear, el problema que tiene es que necesitamos un ecógrafo que nos permita hacer una imagen trapezoidal para tener un campo de visión mayor, o utilizar otro tipo de sondas, como puede ser la sonda convexa. La sonda convexa, ya veis que la definición del músculo es mucho peor. Una sonda que tiene una frecuencia mucho menor y produce una imagen con menos detalle. El área de sección sería planimetrar con el calibrador del equipo el contorno del músculo, y nos lo dará en centímetros. Nos puede dar tanto el área como el perímetro, el aparato de ecografía. Bien, ¿cuál es el problema de esto? Podemos medir el área de sección de todos los músculos que queramos, pero tenemos que saber que los músculos, como el recto femoral, que son músculos penados, el área de sección no engloba la totalidad de las fibras musculares. Aquí tenemos una representación de un músculo penado, como veis, esa distribución, digamos, con un ángulo de las fibras musculares hace que ese aspecto como de pluma, y de ahí el nombre. Y podemos tener dos tipos de área de sección. Tendremos el área de sección anatómica, que es lo que podemos medir por ecografía, es cortar el músculo en un corte transversal, en el que no estarían representadas la totalidad de los grosores de las unidades funcionales del músculo. Este es el área de sección anatómica, es un constructo, que es lo único que podemos medir, pero el área de función fisiológica sería una imagen más diferente. Tendría que cortar el través de todas y cada una de las áreas de sección, de los fascículos. Esto no lo podemos medir. Es un concepto fisiológico que en los músculos no se puede medir. Entonces, puede haber una limitación a la hora de extrapolar el área de sección del músculo con la función del músculo, porque no podemos ver el grosor de cada una, no está representado el grosor de cada una de las fibras musculares. Vamos a ver ahora el ángulo de penación. Como veis, los músculos son penados, tienen esa angulación o bien con la fascia o bien con alguna estructura interna. Hay músculos que pueden ser monopenados, que pueden tener solo una penación, o multipenados, en los cuales haya varios tendones o varias estructuras en las que se distribuyan de una forma diferente los músculos. Generalmente los músculos de la extremidad inferior son unipenados, es decir, que no hay mucho problema a la hora de medir esto. ¿Qué músculos vamos a medir? Vamos a medir, en este caso, el más... se puede medir también el recto femoral, pero es un poquito más complejo. El que es un poco más accesible sería el gastrocnemio medial, es decir, en el cuádriceps sural, en los gemelos, que llamamos habitualmente, sería el vientre medial. Esto, por debajo de ese plano, tendríamos el sóleo, que es otro músculo dentro de ese cuádriceps sural, y la imagen que vamos a ver cuando vemos los músculos en volumen sería algo parecido a esto. Aquí estaríamos haciendo un corte longitudinal con la sonda lineal y vemos esta imagen en la que por encima tenemos un músculo que sería este de aquí, que es el gastrocnemio medial, y por debajo tenemos este otro músculo que está aquí pintado de rosa, que sería el músculo sóleo. Bien, el ángulo de penación en este caso lo vamos a hacer con la fascia más profunda del músculo gastrocnemio. Hacemos un ángulo, el aparato tiene que disponer de esta capacidad de medida, y en este ángulo lo podemos medir. Se puede medir en reposo, se puede medir en contracción máxima o contracción media. Eso es un poco más complejo de estandarizar, porque la contracción máxima requiere que el enfermo colabore mucho, requiere una dinamometría al mismo tiempo para saber cuánto es contracción máxima y demás. Entonces, yo recomiendo que lo midáis en reposo. En reposo nos da una idea de la capacidad o la potencialidad de ejercicio que tiene ese músculo. ¿Cómo tiene que estar el paciente? El paciente tiene que estar en decúbito prono, que es un problema generalmente en los pacientes hospitalizados. Los pacientes hospitalizados va a ser difícil que colaboren, o si es un paciente que está sometido a ventilación mecánica invasiva, igual todo lo que es la tubuladura o los aparatos que deba recibir, los dispositivos terapéuticos impiden
que eso sea muy fácil de hacer. Y debemos de poner algún tipo de rodillo o toalla justo en el tobillo, en el dorso del tobillo, para que la musculatura de la pierna esté relajada. La contracción o el ángulo de flexión de la rodilla modifican bastante el ángulo de penetración. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque es una medida desde luego mucho menos reproducible, tanto inter como intraobservador, que el espesor del recto femoral. Por eso yo creo que el espesor del recto femoral sería la medida más sencilla y más reproducible para poder estimar la masa magra del paciente. Vamos a hablar un poco de qué medidas o qué puntos de corte tenemos. Esto es importante que tenéis en cuenta que la ecografía de la masa magra es una ciencia que está desarrollándose ahora mismo. Es decir, en muchos casos no tenemos puntos de corte apropiados. En el caso del recto femoral, el espesor del recto femoral en varones puede ser más de 0,9 centímetros, en mujeres más de 0,7 centímetros. Esto está sacado de artículos que son pacientes ambulatorios en la comunidad, no está validado para pacientes ingresados. Ahora hay estudios que están en curso para evaluar esto, hay algún estudio publicado en el que hay correlación con estos mismos puntos de corte en pacientes ingresados en unidades de medicina interna. Luego, bueno, probablemente sean unos puntos de corte que tengamos que tener un poco en la memoria para de cara a plantear estudios en el futuro, hasta que esto esté con una validación un poco más amplia. El área de sección no hay un punto de corte concreto. Sabemos que hay una correlación inversa, es decir, hay una correlación directa de a mayor área de sección, mayor capacidad de ejercicio, mayor masa muscular, pero no hay un punto de corte bien establecido. En pacientes jóvenes sometidos a sarcopenia voluntaria, es decir, pacientes jóvenes sometidos a reposo voluntario, el área de sección es muy variable, es decir, no permite un punto de corte muy sencillo de obtener. Sí sabemos que hay una correlación, pero no está muy claro el punto de corte. Y el ángulo de penetración pasa un poco lo mismo. El ángulo de penetración probablemente sea a mayor ángulo de penetración, mayor capacidad de ejercicio, mayor masa magra, pero no tenemos un punto de corte claro. Hay estudios, insisto, ambulatorios, en los que un ángulo de penetración por encima de 23 grados se correlaciona con una ausencia de sarcopenia. Pero bueno, esto es muy aproximativo, no hay una validación muy buena de esto. Sabemos también que en mujeres se asocia el ángulo de penetración, hay una correlación directa con la velocidad de marcha, no así en varones. Pero bueno, son medidas que tienen un interés a la hora de plantear hipótesis en estudios que podéis realizar. El área de sección es un poco más compleja porque puede requerir un equipo un poco diferente o alguna sonda más. El ángulo de penetración, si bien es sencillo, puede ser un poco más, un poco menos, puede haber una menor correlación inter e intraobservador, eso puede ser un problema. Y el espesor del recto femoral, desde luego, yo creo que es la medida más sencilla para que podáis llevaros un poco como herramienta de valoración nutricional. Bien, hasta aquí todo lo que vamos a hablar de valoración de masa magra. Hay un montón de estudios en curso y de otro tipo de funciones alternativas que pueden evaluar, pero yo creo que estas son las más sencillas y las más, digamos, inmediatas para que podáis aplicar en vuestra práctica diaria.